Muy bien. Hoy vamos a ver lo que sería los teoremas de Thevenin y Norton para resolución de circuitos. Antes de poder ver el teorema de Norton y de Thevenin, vamos a repasar algunos conceptos que son muy importantes, que utilizaremos posteriormente, como son las fuentes de tensiones y las fuentes de corriente. Nosotros podemos observar que existen dos tipos de fuentes. Fuentes de tensión que proporcionan entre sus terminales una tensión constante independiente de la carga que poseen en sus terminales, y una fuente de corriente que proporcionan una corriente constante independientemente de la carga. Primero nosotros vamos a hacer una salvedad, a hablar primero de fuentes ideales, con un comportamiento ideal. Cuando hablo de fuentes ideales, quiere decir que no poseen resistencias internas. En una fuente de tensión ideal, lo que digo acá, la fuente de tensión ideal puede estar en circuito abierto, tranquilamente, sin ningún problema, y no pueden estar en cortocircuito. En las fuentes de corriente o de intensidad no pueden estar en cortocircuito, o sea, pueden estar en cortocircuito, pero no en circuito abierto. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de fuentes reales, tenemos que tener en cuenta que las fuentes pueden tener una resistencia interna. Entonces, la tensión entre sus bornes dependen también en parte de esta resistencia interna. Nosotros acá tenemos una fórmula que calcula la tensión entre los terminales AB, teniendo en cuenta la caída de tensión en su resistencia interna, que le voy a llamar RG, y esto es una fuente de tensión ideal. O sea, yo puedo representar una fuente de tensión real como una fuente de tensión ideal más una resistencia interna en serie a la que le llamo RG. Por supuesto, la tensión entre AB va a ser la tensión ideal, EG, menos la caída en esta resistencia. Por lo tanto, bueno, si lo expreso como fórmula, obtengo esta fórmula de acá. De la misma manera, una fuente de corriente real la puedo representar en función de una fuente de corriente ideal con una resistencia interna en paralelo. Fíjense que en la fuente de tensión la resistencia interna estaba en serie, pero en la fuente de corriente la resistencia interna está en paralelo. Y de la misma manera, la corriente que circula por la carga, nosotros podemos suponer acá que tenemos una resistencia conectada, la corriente que circula por esta carga, por esta resistencia, es igual a la fuente, a la corriente IS, que es la corriente de la fuente ideal, menos la corriente que circula por la resistencia interna. Esa va a ser la corriente que circula por acá. No es más que plantear nodos, y esta es la fórmula para resolverlo. Bien, ¿por qué hablamos de fuentes de tensión y de corriente? Porque nosotros vamos a trabajar y vamos a plantear el teorema de Thevenin inicialmente diciendo, bueno, yo voy a analizar un circuito como si fuera una caja negra. A mí no me interesa qué tengo de los bornes para atrás. Yo puedo tener una serie de fuentes y de resistencias. Yo voy a reemplazar todo esto que yo tengo acá simplemente con una fuente de tensión y una resistencia. La fuente de tensión es la fuente de Thevenin y la resistencia es la resistencia de Thevenin. Y el comportamiento de esta fuente y esta resistencia va a ser exactamente equivalente al comportamiento ante una carga de todo el conjunto que yo tenía anteriormente. Esa es la intención de aplicar el teorema de Thevenin. Para poder aplicarlo, nosotros vamos a verlo en un par de ejercicios.
en los apuntes que yo les voy a dejar, están estos ejemplos y hay una explicación paso a paso. Bien, entonces, yo tengo este circuito donde tengo una fuente y dos resistencias y voy a encontrar el equivalente de Thevenin. El paso número 1 para resolver el equivalente de Thevenin es calcular la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, yo voy a tratar a cada fuente, ya sea de tensión o de corriente, como ideal y la voy a reemplazar por su equivalente. Idealmente, el equivalente de una fuente de tensión yo la puedo reemplazar con un cortocircuito. Y una fuente de corriente la reemplazo con un circuito abierto. Bien, reemplazo la fuente de tensión con un cortocircuito y calculo la resistencia del circuito que me queda. En este caso, esta resistencia está en paralelo con esta otra y me da 2 ohms. Y esa es la resistencia que yo veo si yo me paro entre los bornes AB y yo miro para acá, yo voy a ver esta resistencia en paralelo con esto. Bien, ya tengo la resistencia, que es uno de los componentes que necesito para el equivalente de Thevenin. Ahora voy a calcular la tensión de Thevenin. Bien, la tensión de Thevenin no es más que plantear qué tensión tendría en estos bornes. Si podemos ver, la tensión en estos bornes no es más que la tensión que caería sobre la resistencia de 6 ohms. Por lo tanto, tengo que sacar la tensión sobre esta resistencia. Para esto podría agarrar y plantear un circuito. Tengo una corriente por acá, tengo una corriente por acá, y podría plantearlo. De hecho, es lo que hago, ¿sí? La tensión en esta resistencia es la corriente, porque acá no tengo nada, es la corriente ¿qué sería la corriente? Esta corriente son los 9 volt dividido en la suma de estas dos resistencias. Porque si bien yo tengo esto acá, acá es como si no tuviera nada, porque yo estoy midiendo acá. Entonces como que me olvido de todo esto. Y analizo solamente esta parte del circuito. Porque la tensión acá es la misma tensión que tengo acá. Entonces tengo 9 dividido en 3 más 6. Bien, esa es la corriente. Esa corriente por esta resistencia me va a dar la tensión de Thevenin que yo le llamo ETH. Bien. Y ahí tengo el equivalente de Thevenin. Vamos a borrar las anotaciones para que se vea bien el equivalente. Ese es el equivalente de Thevenin. Con su fuente, que lo calculamos, que es esta fuente de acá, son 6 volts, y la resistencia. Bien. Otro ejemplo, ya un poco más completo, en donde yo tengo una fuente de corriente y una fuente de tensión. La manera de proceder es exactamente la misma. Reemplazo la fuente de corriente por un circuito abierto y la fuente de tensión por un cortocircuito. Y me fijo cuál es la resistencia que voy a ver entre los bornes. En este caso va a ser, esta está en paralelo con esta y el resultado está en serie con esta. Entonces, el paralelo de estas dos es esto que tengo acá. Y a ese resultado le sumo esta resistencia en serie. Y me da una tensión de Thevenin de 7 ohms. Bien, entonces, como nosotros ahora tenemos dos fuentes, yo podría intentar aplicar el teorema de superposición.
Para aplicar el teorema de superposición, elimino una de las fuentes y tengo en cuenta la otra solamente. Y saco la tensión entre los bornes. Que la tensión entre los bornes me da 12 volts. Nosotros ya vimos teorema de superposición en clases anteriores, por lo tanto no me voy a detener en cómo aplicar el teorema de superposición. Lo pueden ver en los otros videos. Bien, ya eliminé una, ahora elimino la otra. O sea, obtengo la E' y voy a sacar la E'', por ponerle un... Elimino la fuente de tensión por un cortocircuito y trabajo con esta fuente de corriente. Y la fuente de corriente lo único que hace es asegurarme que la corriente que circula por acá son 6 amperes. Entonces me permitiría hacer un planteo de nodos. Bien, yo saco la corriente porque al tener abierto, la corriente que circula por la resistencia de 3 ohm es 0, porque está abierto. Bueno, ya vamos a repasar otra cosa, que me parece que no les expliqué. Entonces, como el circuito está abierto, yo entre la resistencia de 3 ohm, la corriente es 0, porque al estar abierto no circula corriente por acá. Entonces la tensión es solamente la tensión en la resistencia R6. O sea, la corriente que circula por acá y la corriente que circula por acá. Bien, saco la corriente por la resistencia 6, que es 4 amperes. Acá está todo resumido, pero ustedes podrían aplicar mallas y obtener cada una de las corrientes del circuito. Y con esa corriente saco la tensión con la resistencia de 6 ohm, que me da 24. Sumo los dos valores y obtengo la tensión de Thevenin, aplicando el teorema de superposición. Bien, el teorema de Norton es equivalente al teorema de Thevenin. El teorema de Norton reemplaza, en vez de con una fuente de tensión y una resistencia en serie, lo voy a reemplazar al circuito completo por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, a la que voy a llamar resistencia de Norton. La resistencia de Norton se calcula de la misma manera que yo calculé la resistencia de Thevenin. O sea que la resistencia de Norton y la resistencia de Thevenin son iguales. Bien. Entonces, supongamos que tenemos un ejemplo. Solo tenemos este circuito que queremos agarrar y calcular la resistencia de Norton. Entonces, abro el circuito, reemplazo la resistencia por su equivalente, que es un circuito abierto. Miro que tengo acá, que en realidad lo voy a mirar acá, ¿no? Porque yo ya reemplacé. Miro de este lado y veo que tengo dos resistencias en serie. Porque acá es como si fuera un circuito abierto. O sea, la corriente en realidad va a ser así. Y esa es la resistencia de Norton. Son la suma de dos resistencias. Entonces, para calcular la corriente de Norton, yo lo que hago es cortocircuitar la salida. Fíjense que para Thevenin yo abrí el circuito, pero para Norton lo que hago es cortocircuitarlo. Entonces, uno de estos dos terminales y voy a medir calcular la resistencia, ¿no? ¿Qué circularía por acá? Bueno, como yo tengo este terminal, este punto está conectado con este punto, entonces me quedaría un circuito de este tipo. Y ahí saco ¿cómo se llama? La corriente de Norton es la corriente entre estos dos puntos. O sea, la corriente de Norton de acá, si yo veo, es la corriente entre esta corriente más esta corriente de acá. Hago un planteo de nodos. Y obtengo la corriente de Norton, que es esta.
Bien. Y obtenemos el circuito equivalente de Norton. Acá, con la fuente de corriente y la resistencia en paralelo. Bueno, espero que hayan entendido y que les haya servido el video. Igual cuando tengamos la clase online vamos a volver a ver estos temas, así podemos hacer un cierre. Espero que les haya servido. Cuídense.